Capítulo 1. La llegada. El detective Alejandro Reyes estacionó su Ford en mal estado en la calle principal de Pueblo Sombra, un pequeño pueblo perdido en las montañas del norte de España. Al salir del automóvil, hizo una mueca ante el fuerte aire de la montaña y miró a su alrededor por una calle desierta. Las antiguas casas de piedra con techos de tejas rojas parecían haber sido barridas por un tiempo con sospecha. Alejandro era un hombre alto, con el pelo corto y oscuro, tocado por canas en las sienes y grandes ojos marrones. Su rostro, cubierto de cerdas, delataba la fatiga del largo camino y las noches de insomnio. Llevaba un traje gris arrugado y un abrigo de cuero que parecía elegante. Llegó a Pueblo Sombra para contar una serie de eventos misteriosos. 5 personas han desaparecido en los últimos meses y la policía local ha sido impotente. Una pista fueron las extrañas fotos dejadas por los desaparecidos, en las que sus caras estaban borrosas, literalmente borradas por una mano invisible. Alejandro entró en el edificio de la estación de policía local. Una pequeña casa de 2 pisos con yeso descascarado en su interior. Fue recibido por el sargento Manuel García, un hombre gordito de mediana edad con una cara amable y esposas exuberantes. Bienvenido a dar la bienvenida a Pueblo Sombra, detective Reyes, dijo García, estrechando la mano de Alejandro. Espero que el viaje no haya sido demasiado agotador. Alejandro asintió. Sálvame, sargento. El camino ha sido largo, pero estoy listo para empezar. ¿Qué puede decirme sobre los desaparecidos? García suspiró y llevó a Alejandro a su oficina. En la pared colgaba un mapa de la ciudad con alfileres rojos. Aquí están marcados los lugares donde fueron vistos por última vez los desaparecidos, dijo. Como puede ver, no hay un patrón obvio. Alejandro estudió cuidadosamente el mapa. ¿Qué significa la fotografía? ¿Puedo verlos? García sacó un sobre del cajón de la mesa y vertió 5 fotos sobre la mesa. Por si acaso, se representaba a una persona, pero donde se suponía que debía estar la cara, se veía una mancha borrosa adicional. Maldita sea, murmura Alejandro, despotricando sobre las tomas. ¿Los revisaste para detectar falsificaciones? García asintió. Por supuesto. El experto dice que no hay rastro de manipulación. Así es como fue, la cara está distorsionada. Alejandro sintió que el frío corría por su espalda. Miró al sargento. Háblame de los desaparecidos. ¿Quiénes son? García comenzó a enumerar. María López, 35 años, maestra. Juan Rodríguez, 42 años, mecánico. Carmen Ortega, 28 años, enfermera. Diego Sánchez, de 50 años, dueño de un bar local. Y la última es Lucía Fernández, de 19 años, estudiante. Alejandro escribía el nombre en el bloc de notas. ¿Hay algo que conecte a estas personas? García sacudió la cabeza. Nada obvio. Diferentes épocas, profesiones, círculos sociales. Lo único que los une es que todos nacieron y crecieron en Pueblo Sombra. Alejandro perdió la barbilla pensativamente. Es interesante. ¿Cuándo comenzó la primera ola de actualizaciones? Han pasado 3 meses, respondió García. Primero desapareció María López. Luego, a intervalos de 2 o 3 semanas, agudo. Alejandro se levantó y pagó a la ventana. La calle comenzaba a oscurecerse y las luces se encendían en las casas. Sargento, ¿hace mucho que vive en esta ciudad? García dudó. Toda la vida, detective. Nací aquí, al igual que mis padres y sus padres hasta ahora. ¿Nadie ha hecho esto antes? García se detuvo en la niebla y Alejandro se dio cuenta. No, nada de eso, dijo el sargento, pero una nota de falta de respeto brilló en su voz. Alejandro decidió no presionar. Adiós. Bien, sargento. Gracias por la información.
Me gustaría empezar a entrevistar a los padres de los desaparecidos mañana. ¿Puedes organizar una reunión? García asintió. Por supuesto, detective. Lo arreglaré. Ahora, déjame mostrarte tu vena. Hemos preparado para usted una habitación en un hotel local. Cuando salieron a la calle, Alejandro sintió las miradas de los lugareños. Observaron la mitad de las ventanas y puertas, sus rostros tensos y alertas. Ignore, detective, dijo García, notando la reacción de Alejandro. Rara vez vemos caras nuevas aquí. La gente es simplemente curiosa. Pero Alejandro sintió que no se trataba solo del amor. La tensión estaba en el aire, en una palabra, toda la ciudad ocultó algún secreto. Y ella estaba decidida a descubrirlo, sea lo que sea. El Hotel El Descanso resultó ser un antiguo edificio de 3 pisos con pisos chirriantes e iluminación tenue. La anfitriona, una mujer de nombre Dolores, le entregó a Alejandro la llave de la habitación en la segunda etapa. Una vez en su oficina, Alejandro tiró la bolsa al techo y pagó a la ventana. Desde aquí se abre una vista de la plaza principal de la ciudad, en el centro de la cual se encontraba la antigua iglesia. Su aguja parecía ser atravesada por las nubes bajas que se ciernen sobre la ciudad. Alejandro sacó de su bolsillo una de las fotos de los desaparecidos, una de María López. Miró durante mucho tiempo en la mancha borrosa en el lugar de la cara, tratando de entender lo que estaba pasando aquí. Te encontraré, susurró, refiriéndose a la foto. Sabré lo que pasó en esta ciudad. Con estas palabras, puso la foto en la mesita de noche y comenzó a prepararse para la cama. El SAT le esperaba un largo día y sintió que este descubrimiento sería el más gratificante de su carrera. Mientras se dormía, Alejandro no sabía que detrás de la ventana, a la sombra del campanario de la iglesia, había una figura que observaba de cerca su ventana. Y si pudiera ver la cara de este observador, se horrorizaría al descubrir que está tan borrosa como en las fotos de los desaparecidos. Capítulo 2. Sombras del pasado. La mañana en Pueblo Sombra recibió a Alejandro con una espesa niebla que envolvió las calles de la ciudad. Se despertó temprano, sintiendo una extraña ansiedad. Por la noche, tuvo pesadillas. Las caras borrosas lo perseguían en un laberinto de calles estrechas y la campana de la iglesia tocaba, contando el tiempo para algo inevitable. Al bajar al comedor del hotel, Alejandro descubrió que no había nadie más que él. La anfitriona, Dolores, le trajo un café y un brindis. ¿Cómo dormiste, señor detective?, le preguntó, mirándolo de cerca. No está mal, gracias, dijo Alejandro. Dígame, Dolores, ¿hace mucho que vive en esta ciudad? La anciana sonrió. Toda mi vida, señor. He visto esta ciudad cambiar, y cómo se mantuvo igual. ¿Qué puedes decir de las personas desaparecidas? La cara de Dolores se oscureció. Terrible tragedia, señor. Pero ya sabes, en nuestra ciudad antes sucedían cosas extrañas. Alejandro se adelantó. ¿Qué quieres decir? Dolores miró a su alrededor, como para comprobar si alguien estaba escuchando, y bajó la voz. Dicen que cada 20 años sucede algo en nuestra ciudad inexplicable. La gente desaparece, ocurren desgracias. Pero luego todo vuelve a la normalidad y nadie quiere recordarlo. Alejandro sintió un escalofrío por la espalda. ¿Y cuándo fue la última vez que sucedió? Hace 20 años, señor. Exactamente hace 20 años. Después del desayuno, Alejandro fue a la estación de policía. El sargento García ya lo estaba esperando. Buenos días, detective, saludó Alejandro. He organizado una reunión con la familia de María López. Nos están esperando. Se dirigieron a la casa de López, un pequeño edificio de 2 pisos en las afueras de la ciudad. Fueron recibidos por el esposo de María, Javier, un hombre delgado con ojos cansados.
Gracias por aceptar hablar con nosotros, señor López, comenzó Alejandro mientras se acomodaban en el salón. Cuéntanos sobre el día de la desaparición de tu esposa. Javier suspira hondo. Fue un día normal. María se fue a trabajar a la escuela, como siempre. Pero esta noche no volvió a casa. Llamé a todos sus amigos, colegas. Nadie la vio después de salir de la escuela. ¿Y la foto?, preguntó Alejandro, mostrando una foto con la cara borrosa de María. Javier palidece. La encontré en nuestra cama a la mañana siguiente de la desaparición de María. No veo cómo es posible. Se parece a nuestra foto de la boda, pero, el rostro de María. Alejandro miró de cerca la habitación. Su mirada cayó en el reloj antiguo de pie en la esquina. Un hermoso reloj, comentó. Pertenecían a la familia de María varias generaciones, respondió Javier. Extrañamente, se detuvieron el día en que desapareció. Alejandro se acercó al reloj. Los tiradores se congelaron a las 11:11. ¿No has intentado arreglarlos? Javier negó con la cabeza. El relojero dijo que el mecanismo estaba en perfecto orden. Son simples, no quieren ir. Al salir de la casa de López, Alejandro sintió que había recibido más preguntas que respuestas. Decidió dar un paseo por la ciudad para recoger sus pensamientos. Su camino lo llevó a la antigua iglesia en la plaza principal. El edificio parecía antiguo, sus paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y liquen. Alejandro subió los escalones y empujó una pesada puerta de madera. En el interior, la iglesia estaba vacía, solo un anciano sacerdote limpiaba los bancos. Miró a Alejandro. Bienvenido, hijo mío, dijo el sacerdote. Soy el padre Antonio. ¿Puedo ayudarte? Alejandro se presentó y explicó el propósito de su visita a la ciudad. El rostro del padre Antonio se oscureció. Ah, estas desapariciones. Un momento difícil para nuestra ciudad. Padre Antonio, comenzó Alejandro, ¿hace mucho que sirve en esta iglesia? Hace 40 años, hijo mío. ¿Y durante ese tiempo, ha pasado algo así antes? El sacerdote permaneció en silencio durante mucho tiempo, como si estuviera sopesando si debía responder. Finalmente dijo, hay secretos en esta ciudad, detective. Secretos que es mejor no molestar. A veces el precio del conocimiento es demasiado alto. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué quiere decir, padre? Pero el sacerdote solo sacudió la cabeza. Tenga cuidado, detective. Y recuerda, no todas las sombras pertenecen a este mundo. Al salir de la iglesia, Alejandro notó una extraña figura que se escondía rápidamente a la vuelta de la esquina. Se precipitó, pero cuando dio la vuelta a la esquina, no había nadie. Solo en el suelo había una foto, otra con la cara borrosa. Pero esta vez fue interpretado por el propio Alejandro. Con las manos temblorosas, levantó la foto. Esta fue una foto tomada hace solo unos días, antes de su partida a Pueblo Sombra. Pero su cara en la foto estaba borrosa, como la de los desaparecidos. Alejandro sintió un sudor frío en su frente. Se dio cuenta de que ahora se había convertido en parte de este enigma. Y puede que le quede muy poco tiempo para resolverlo. Capítulo 3. El ritual olvidado. Alejandro pasó una noche de insomnio reflexionando sobre una foto con su propia cara borrosa. No podía dejar de sentir que el tiempo pasaba por los dedos como arena en un reloj. Al amanecer decidió actuar. Lo primero que hizo fue dirigirse a la biblioteca local, un pequeño edificio con yeso agrietado y tablas crujientes. La bibliotecaria, una anciana llamada Consuelo, lo miró con recelo sobre las gafas. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó cuando Alejandro se presentó. Estoy buscando información sobre la historia de la ciudad, respondió. Estoy especialmente interesado en los eventos que ocurren cada 20 años.
Consuelo palideció. No sé de qué está hablando, señor. Tenemos una pequeña ciudad normal, nada especial. Pero Alejandro notó cómo le temblaban las manos. Por favor, señora Consuelo. Puede ayudar a encontrar a las personas desaparecidas. El bibliotecario lo miró durante mucho tiempo, como si lo apreciara. Finalmente, ella suspiró y dijo, espera aquí. Desapareció en la trastienda y regresó con una caja polvorienta. Son viejas crónicas urbanas. No están catalogados y no están destinados al acceso público. Pero tal vez encuentres algo útil allí. Alejandro le agradeció y se sumergió en el estudio de los documentos. El reloj pasó desapercibido. Leía sobre los extraños sucesos que ocurrían en la ciudad cada 20 años, desapariciones inexplicables, muertes misteriosas, fenómenos naturales extraños, pero una grabación llamó su atención especial. Era un recorte de un periódico de hace 100 años, extraño ritual en Pueblo Sombra. Ayer por la noche, los habitantes de la ciudad se reunieron en la plaza principal para celebrar un antiguo rito. Se dice que este ritual protege a la ciudad del antiguo mal. Se desconocen los detalles de la ceremonia, pero los testigos informan de extrañas luces y sonidos inexplicables. Alejandro sintió un escalofrío por la espalda. Continuó su búsqueda y encontró algunas referencias más a un ritual que se lleva a cabo cada 20 años. Pero los detalles siempre se mantuvieron confusos. De repente escuchó un ruido. Al darse la vuelta, vio a Consuela de pie en la puerta con una expresión de miedo. «Es hora de que se vaya, señor», dijo con voz temblorosa. «La biblioteca se cierra». Alejandro miró el reloj, eran solo las 3 de la tarde. «Pero, por favor, vete», insistió Consuelo. «Y, ten cuidado». Al salir de la biblioteca, Alejandro notó que las calles estaban inusualmente tranquilas. Los residentes que conoció rápidamente apartaron los ojos y se apresuraron a pasar. Decidió regresar a la estación de policía para hablar con el sargento García. Pero cuando entró en el edificio, descubrió que estaba vacío. «Sargento García», llamó, pero no hubo respuesta. En la oficina del sargento, notó algo extraño. Había una foto sobre la mesa que no estaba allí antes. Fue una foto de grupo en la que Alejandro reconoció a las personas desaparecidas. Pero sus caras no estaban borrosas. En cambio, eran claros, pero las expresiones lo eran, vacíos, sin vida. De repente, la puerta de la oficina se cerró de golpe. Alejandro se dio la vuelta bruscamente y vio al sargento García parado en la puerta con una expresión sombría. «Ha ido demasiado lejos, detective», dijo García. «Hay cosas que es mejor dejar en paz». «¿De qué estás hablando?», preguntó Alejandro, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Qué está pasando aquí?». García suspiró. «El ritual debe llevarse a cabo. Es la única manera de proteger la ciudad. No queríamos llegar a eso, pero no nos dejaste otra opción». Alejandro sintió que la habitación comenzaba a girar. Trató de dar un paso hacia la puerta, pero sus piernas se volvieron acolchadas. ¿Qué me diste?», murmuró, sintiendo que la conciencia se escapaba. Lo último que vio antes de desmayarse fue el rostro de García, que comenzó a difuminarse como en una de esas malditas fotos. Cuando Alejandro despertó, se encontró en una habitación oscura. El aire estaba húmedo y mohoso. Intentó moverse, pero se encontró atado. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz resonó en las paredes de piedra. De repente escuchó pasos. La puerta se abrió y un grupo de personas con ropas extrañas entró en la habitación. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas. Uno de ellos se adelantó y habló con una voz que Alejandro reconoció. Era el padre Antonio. «Perdónanos, detective», dijo el sacerdote. «Pero el ritual debe completarse. Por el bien de todos nosotros». Alejandro sintió que el horror lo envolvía.
Se dio cuenta de que se había convertido no solo en un testigo, sino en un participante en un ritual antiguo y terrible. Y lo peor es que podría ser su próxima víctima. Capítulo 4. La verdad enterrada. Alejandro trató de mantener la calma a pesar del horror que lo envolvía. Sabía que el pánico solo empeoraría las cosas. En cambio, decidió tratar de obtener más información. Padre Antonio, comenzó, tratando de que su voz sonara plana, ¿qué es este ritual? ¿Por qué haces esto? El sacerdote suspiró, sus hombros cayeron bajo el peso de una carga invisible. Esta es una carga que nuestra ciudad ha estado soportando durante siglos, detective. Somos los guardianes del sello que impide que un antiguo mal penetre en nuestro mundo. Una de las figuras con capucha se adelantó. Alejandro reconoció la voz del sargento García, cada 20 años el sello se debilita. Y para actualizarlo, se requiere, víctima. Alejandro sintió un sudor frío en su frente. ¿Víctima? ¿Estás matando gente? No, exclamó el padre Antonio. No somos asesinos. Ritual borra la personalidad de una persona, sus recuerdos, su esencia. Eso es lo que alimenta el sello. Pero es peor que la muerte, respondió Alejandro. Estás robando a las personas sus vidas, sus identidades. No lo entiendes, intervino otra figura, y Alejandro se sorprendió al reconocer la voz de Dolores, la dueña del hotel. Si el sello cae, el mundo entero estará en peligro. Algunas vidas son un pequeño precio para salvar a muchos. Alejandro intentó comprender lo que había escuchado. Sonaba como el delirio de un loco, pero no podía negar la realidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Y las fotos?, preguntó. ¿Por qué las caras están borrosas? Es una señal, respondió el padre Antonio. Una señal de que una persona ha sido elegida para el ritual. Cuando la cara de la foto se borra, significa que el proceso ya ha comenzado. Alejandro recordó la foto con su propia cara borrosa y sintió que el pánico lo envolvía. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a borrar como a los demás? Hubo un fuerte silencio. Finalmente, el sargento García comenzó a decir, no queríamos eso, detective. Pero te acercaste demasiado a la verdad. No podemos arriesgarnos. De repente, Alejandro se dio cuenta. Espera. Usted dijo que el ritual se lleva a cabo cada 20 años. Pero ahora solo han pasado 19 años desde la última vez. ¿Por qué empezaste antes? Las figuras se miraron. Se sentía tensión en sus movimientos. Tiene razón, dijo Dolores. Es inusual. El sello nunca se ha debilitado antes de lo previsto. El padre Antonio asintió. Notamos un cambio hace unos meses. Señales, presagios. Todo indicaba que el mal se estaba haciendo más fuerte. Nos vimos obligados a comenzar el ritual antes. Alejandro sintió que la imagen comenzaba a tomar forma en su cabeza. ¿Y si, qué pasa si tu ritual ya no funciona? ¿Qué pasa si cada vez que lo pasas, el sello se vuelve más débil en lugar de más fuerte? Sus palabras parecían asombrar a los presentes. Comenzaron a hablar entre ellos con voces apagadas. Es imposible, dijo finalmente el padre Antonio, pero en su voz se escuchaba la duda. Hemos seguido esta tradición durante siglos. ¿Alguna vez has tratado de encontrar otra manera?, preguntó Alejandro. ¿Puede haber otra manera de proteger la ciudad y el mundo sin sacrificar a personas inocentes? Sus palabras parecían sembrar las semillas de la duda entre los reunidos. Alejandro los vio pasar por alto, como en sus poses aparecía la inseguridad. De repente, la tierra debajo de ellos tembló. Se oyó un sonido bajo y uterino, como si en algún lugar profundo bajo tierra hubiera despertado algo antiguo y terrible. Se está acercando, susurró el padre Antonio, y en su voz sonaba un miedo descarado. No tenemos tiempo.
Tenemos que completar el ritual. Pero Alejandro sintió que tenía una oportunidad. No, exclamó. Escúchame. Si lo que estás haciendo ya no funciona, tenemos que encontrar otra manera. Juntos. El sargento García dudó. ¿Y si te equivocas? ¿Si perdemos la oportunidad de sellar el mal y se libera? Entonces vamos a luchar contra él juntos, dijo Alejandro con firmeza. Pero no puedo creer que la única manera de salvar el mundo sea destruyendo a personas inocentes. La tierra volvió a temblar, esta vez más fuerte. Del techo cayó polvo, el padre Antonio miró a Alejandro con una larga mirada. Posible, quizás tengas razón, detective. Tal vez es hora de cambiar nuestro camino. Se volvió hacia los demás. Libérenlo. Buscaremos una nueva forma juntos. Cuando le quitaron los lazos a Alejandro, sintió que una ola de alivio corría por su cuerpo. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Algo mucho más aterrador que un antiguo ritual les esperaba. Tenían que encontrar una manera de detener el mal que despertaba, y tenían muy poco tiempo. Capítulo 5. El despertar. Una vez liberado Alejandro, la tierra volvió a temblar, esta vez con tal fuerza que todos los presentes apenas se mantuvieron en pie. Polvo y pequeñas piedras cayeron del techo de la mazmorra. Tenemos que salir de aquí, dijo Alejandro mientras ayudaba a levantarse a Dolores, quien cayó durante el empujón. El padre Antonio asintió. Sígueme. Hay un pasaje secreto que conduce directamente a la iglesia. El grupo se apresuró a seguir al sacerdote por un estrecho pasillo iluminado solo por la tenue luz de las antorchas. Alejandro sintió que las paredes a su alrededor vibraban, como si se acercara a algo enorme. Cuando finalmente salieron a la iglesia, fueron recibidos por una imagen de caos. Las vidrieras se rompieron, los bancos se volcaron y en el centro de la nave había una enorme grieta en el piso. «Madre de Dios», susurró el sargento García. «¿Qué está pasando?». Antes de que alguien respondiera, se escucharon gritos afuera. Corriendo a la plaza frente a la iglesia, vieron que toda la ciudad estaba envuelta en pánico. La gente corría por las calles y extrañas nubes oscuras se agolpaban en el cielo, tomando formas siniestras. «El sello se está desmoronando», dijo el padre Antonio, su rostro estaba pálido de horror. «El mal despierta». Alejandro miró alrededor de la plaza y notó caras familiares. «Mira. Son personas desaparecidas». De hecho, entre la multitud vio a María López, Juan Rodríguez y otros habitantes desaparecidos. Pero sus ojos estaban vacíos y sus movimientos eran mecánicos, como si fueran títeres controlados por una mano invisible. «¿Qué les pasa?», preguntó Alejandro. «Sus entidades fueron sacrificadas al ritual», respondió Dolores. «Ahora son solo conchas vacías». De repente, el suelo se abrió y una columna de humo negro salió de la grieta. Comenzó a tomar forma, transformándose en una enorme sombra con ojos rojos ardientes. «El mal antiguo», susurró el padre Antonio. «El antiguo mal». La criatura hizo un rugido ensordecedor que sacudió todos los edificios de la ciudad. La gente entró en pánico. Alejandro se dio cuenta de que les quedaba muy poco tiempo. «Tenemos que hacer algo. Padre Antonio, tiene que haber una manera de detenerlo». El sacerdote parecía confundido. «Yo. No lo sé. Todo nuestro conocimiento, todos nuestros rituales, eran inútiles». Pero aquí, Dolores se adelantó. «Hay otra manera», dijo. «Una antigua leyenda transmitida en mi familia de generación en generación. Habla del poder de la unidad y el sacrificio». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro. «La leyenda dice que si suficientes personas sacrifican voluntariamente parte de su esencia, sus recuerdos, puede crear un nuevo sello más fuerte que el anterior». «Pero es peligroso», exclamó el sargento García. «Podemos perdernos a nosotros mismos».
No tenemos otra opción, dijo Alejandro con firmeza. Si no hacemos nada, todos pereceremos y el mal se extenderá por todo el mundo. El padre Antonio asintió. El detective tiene razón. Tenemos que intentarlo. Alejandro se dirigió a los habitantes de la ciudad. Escúchenme. Tenemos la oportunidad de detener este mal, pero necesitamos su ayuda. Cada uno de nosotros debe sacrificar una parte de nosotros mismos para crear una nueva protección para nuestro mundo. Es peligroso y no puedo garantizar que todo salga bien. Pero esta es nuestra única oportunidad. Para su sorpresa, la gente comenzó a acercarse, expresando su disposición a ayudar. Incluso aquellos cuyas caras estaban borrosas en las fotos parecían tener un atisbo de conciencia y unirse al resto. Dolores comenzó a explicar el proceso. Tenemos que formar un círculo alrededor de la criatura. Concéntrate en tus recuerdos más queridos, en lo que te hace a ti mismo. Prepárate para dejar ir algo de eso. La gente se puso de pie en un círculo, tomados de la mano. Alejandro se encontró entre el padre Antonio y el sargento García. Cerró los ojos y se centró en sus recuerdos, su primer caso como detective, el rostro de su difunta esposa, el nacimiento de su hija. De repente, sintió que algo comenzó a sacar esos recuerdos de él. Fue doloroso, como si una parte de su alma fuera arrancada de su cuerpo. Pero se mantuvo, sabiendo que las vidas de muchas personas dependen de ello. A su alrededor comenzó a formarse un campo luminoso de energía. El antiguo mal rugió, tratando de romper a través de él, pero la barrera se hizo más fuerte con cada segundo. Alejandro sintió que su conciencia comenzaba a nublarse. Vio cómo las caras de las personas a su alrededor comenzaban a difuminarse, pero no como en las fotos, sino como si se fusionaran en un todo. Lo último que escuchó antes de desmayarse fue un grito furioso de un antiguo mal, y luego vino el silencio. Capítulo 6. Recuerdos fragmentados. Alejandro abrió lentamente los ojos, sintiendo un dolor palpitante en las sienes. Estaba tendido en la hierba en medio de la plaza de la ciudad. Otros habitantes de Pueblo Sombra yacían en desorden a su alrededor. El sol brillaba en un cielo despejado, como si nada hubiera pasado. Trató de sentarse, e inmediatamente se sintió abrumado por una extraña sensación de desorientación. Los recuerdos eran borrosos, fragmentarios. Recordaba su nombre, recordaba que era un detective, pero los detalles de su vida parecían estar cubiertos de niebla. ¿Detective Reyes? ¿Estás bien?, oyó la voz y vio al sargento García inclinándose sobre él. El rostro del sargento parecía familiar, pero Alejandro no podía recordar cómo lo conocía. Yo, no estoy seguro, respondió Alejandro, tratando de recoger sus pensamientos. ¿Qué pasó? García lo ayudó a ponerse de pie. Hemos ganado, detective. El antiguo mal ha sido sellado de nuevo. Pero el precio era alto. Alejandro miró a su alrededor. La gente a su alrededor se estaba recuperando lentamente, y en sus rostros se leía la misma confusión que él mismo había experimentado. El padre Antonio se acercó a ellos, su rostro estaba pálido y hundido. El ritual funcionó, pero todos hemos perdido una parte de nosotros mismos. Nuestros recuerdos, nuestras personalidades, todo se mezcló. Alejandro trató de concentrarse en sus recuerdos. Recordaba venir a Pueblo Sombra, investigar las desapariciones, pero todo parecía estar en la niebla. Algunos puntos eran brillantes y claros, otros estaban completamente ausentes. ¿Y ahora qué?, preguntó sintiéndose perdido. Tenemos que reconstruir nuestra ciudad y nuestras vidas, dijo Dolores. No será fácil, pero lo lograremos. Junto. En los días siguientes, Alejandro observó cómo la ciudad volvía lentamente a la vida. Las personas se ayudaron mutuamente, tratando de recuperar recuerdos y conexiones perdidas. Fue un espectáculo extraño ver a la gente volver a conocer a sus familias, amigos, vecinos. Las personas desaparecidas, cuyas caras estaban borrosas en las fotos, también regresaron.
Pero ellos, como todos los demás, han perdido la mayor parte de sus recuerdos. Alejandro vio a María López reunirse con su esposo Javier, y juntos intentaron reconstruir su historia común. Alejandro se sintió destrozado. Recordaba que tenía una hija, pero no podía recordar su rostro ni su nombre. Sabía que una vez estuvo casado, pero la imagen de su esposa se le escapó como humo a través de sus dedos. Una noche, sentado en un banco en un parque de la ciudad, sacó su cuaderno y comenzó a escribir todo lo que podía recordar de su vida antes de llegar a Pueblo Sombra. Era como recoger fragmentos de un espejo roto, cada fragmento reflejaba una parte de su vida, pero la imagen completa seguía siendo esquiva. Dolores se unió a él. ¿Cómo estás, detective?, preguntó suavemente. Alejandro suspiró. ¿Honestamente? Me siento perdido. Es como si ya no supiera quién soy. Dolores asintió. Todos nos sentimos así. Pero ¿sabes qué? Tal vez sea una oportunidad para comenzar de nuevo. Crear nuevos recuerdos, nuevas conexiones. Alejandro pensó en sus palabras. Quizás tengas razón. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que el antiguo mal está realmente sellado? ¿Que no volverá? No podemos estar seguros al 100%, respondió Dolores. Pero ahora sabemos que la fuerza está en la unidad. Si nos mantenemos unidos, nos apoyamos mutuamente, podemos enfrentar cualquier amenaza. En ese momento, el padre Antonio se acercó a ellos. Detective, he encontrado algo que podría interesarle, dijo mientras le entregaba a Alejandro un viejo libro. Estos son registros antiguos de nuestra ciudad y del mal antiguo. Tal vez nos ayuden a comprender mejor lo que sucedió y cómo prevenirlo en el futuro. Alejandro tomó el libro, sintiendo que la curiosidad detectivesca se despertaba en él. Tal vez desentrañar los misterios del pasado les ayudará a construir un futuro mejor. Gracias, padre Antonio, dijo. Estudiaré esos registros. Tal vez podamos encontrar una manera de proteger la ciudad sin tener que sacrificar nuestros recuerdos y personalidades. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, Alejandro sintió una extraña calma. Sí, perdió una parte de sí mismo, pero también se convirtió en parte de algo más grande, una comunidad unida por un destino común y un propósito común. Sabía que les esperaba un largo camino de recuperación y curación. Pero ahora tenían la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor. Y él estaba dispuesto a desempeñar su papel en el proceso, sea lo que sea. Con estos pensamientos, Alejandro abrió un libro antiguo y comenzó a leer, listo para descubrir la verdad sobre el pasado de Pueblo Sombra y tal vez encontrar la clave de su futuro. Capítulo 7. El libro de los secretos. Alejandro pasó los siguientes días sumergiéndose en el estudio de un libro antiguo que le había dado el padre Antonio. Las páginas eran frágiles y el texto estaba escrito en un dialecto antiguo que era difícil de analizar. Pero con cada página descifrada, la fascinante historia de Pueblo Sombra se abrió frente al detective. Según los registros, la ciudad fue fundada hace más de 1000 años por un grupo de monjes que descubrieron un antiguo artefacto en estas montañas, la Piedra de las Almas. Esta piedra tenía un poder increíble. Podía almacenar las entidades de los seres vivos, sus recuerdos y emociones, pero junto con la piedra vino un antiguo mal, una entidad que anhela absorber todas las almas del mundo. Los monjes crearon un sello para contener este mal usando el poder de la piedra de las almas. Sin embargo, el sello requería una renovación constante, y para esto, cada 20 años se realizaba un ritual en el que los habitantes de la ciudad sacrificaban parte de sus almas. Alejandro se sorprendió por este descubrimiento. Se dio cuenta de que su reciente enfrentamiento con el antiguo mal era solo el último episodio de una lucha centenaria, pero lo más interesante lo encontró al final del libro. Hay una grabación que parece haber sido reciente. La piedra del alma es la clave de todo. No solo retiene el mal, sino que también guarda todos los recuerdos perdidos.
Tal vez hay una manera de recuperar lo que se ha regalado. Este disco encendió una chispa de esperanza en el corazón de Alejandro. Inmediatamente fue al padre Antonio para compartir su descubrimiento. El sacerdote lo escuchó con gran interés. Piedra de la ducha. Escuché leyendas sobre él, pero nunca pensé que fuera real, dijo pensativo. ¿Dónde podría estar?, preguntó Alejandro. El padre Antonio sacudió la cabeza. No estoy seguro. Pero si existe, debe estar en algún lugar de la ciudad. Tal vez en el corazón de la impresión. Decidieron reunir un pequeño grupo para comenzar la búsqueda. A ellos se unieron el sargento García, Dolores y varios otros residentes de la ciudad que querían ayudar. La búsqueda comenzó con una iglesia donde, según el padre Antonio, podría haber estado el sello. Registraron todos los rincones del edificio, pero no encontraron nada. Luego cambiaron su enfoque al antiguo ayuntamiento, el edificio más antiguo de la ciudad después de la iglesia. En el sótano del ayuntamiento encontraron una puerta extraña que nadie había notado antes. Estaba cubierta con símbolos antiguos similares a los que Alejandro vio en el libro. Tiene que estar aquí, dijo Alejandro, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Intentaron abrir la puerta, pero ella no cedió. De repente, Dolores recordó una vieja leyenda. Se dice que solo el que está dispuesto a sacrificar todo puede abrir el camino al corazón de la ciudad. Alejandro sabía lo que tenía que hacer. Puso su mano en la puerta y se centró en sus recuerdos restantes, en su esencia. Sintió que algo dentro de él comenzaba a separarse, como si una parte de su alma abandonara el cuerpo. La puerta se abrió lentamente con un fuerte chirrido. Detrás de ella, vieron una pequeña habitación, en el centro de la cual había una piedra brillante del tamaño de un puño sobre un pedestal. La piedra de las almas, susurró el padre Antonio con asombro. Alejandro se acercó cautelosamente a la piedra. Cuando extendió su mano para tocarlo, la habitación se llenó de luz brillante. Se sintió abrumado por una avalancha de recuerdos, no solo de los suyos, sino de todos los habitantes de la ciudad. Cuando las luces se apagaron, Alejandro descubrió que lo recordaba todo. Recordó a su hija Sofía, a su difunta esposa Elena, cada caso que investigaba. Pero más que eso, ahora conocía las historias de todos los habitantes de Pueblo Sombra, sus alegrías y penas, sus esperanzas y temores. Miró a sus compañeros y vio en sus ojos la misma conciencia. Lo recordaron todo. ¿Y ahora qué?, preguntó el sargento García. Su voz temblaba de emoción. Alejandro respiró hondo. Ahora tenemos que decidir qué hacer con este conocimiento y con la piedra de las almas. Podemos traer recuerdos a todos los habitantes de la ciudad, pero también puede debilitar el sello que sostiene el mal antiguo. Estaban en silencio, conscientes de la gravedad de la decisión que tenían que tomar. El futuro de Pueblo Sombra, y tal vez del mundo entero, dependía de sus elecciones. Capítulo 8. La decisión. Alejandro y sus compañeros estaban de pie en el silencio de una habitación subterránea, rodeando una piedra de ducha brillante. El aire estaba lleno de tensión, cada uno de ellos consciente de la importancia del momento y el peso de la decisión que tenían que tomar. No podemos simplemente dejarlo como está, finalmente rompió el silencio el sargento García. La gente merece saber la verdad sobre su pasado. Dolores sacudió la cabeza. Pero, ¿y si el regreso de los recuerdos debilita el sello? Corremos el riesgo de liberar un antiguo mal. El padre Antonio se acarició la barba. Tal vez haya una manera de usar el poder de la piedra de las almas para fortalecer el sello y al mismo tiempo devolver a las personas sus recuerdos. Alejandro escuchó atentamente sus argumentos, pero su mirada estaba clavada en la piedra. Sintió que el artefacto palpitaba con energía, como si fuera un ser vivo. Y luego se le ocurrió. Mira, dijo, llamando la atención de los demás. ¿Qué pasa si usamos el poder de la piedra no solo para traer recuerdos, sino para crear algo más grande? Memoria compartida, comprensión compartida.
¿Qué quiere decir, detective?, preguntó el padre Antonio. Alejandro respiró hondo tratando de poner su idea en palabras. Cuando toqué la piedra, no solo recordé mi pasado, sino que también vi las historias de todos los habitantes de la ciudad. ¿Y si podemos hacerlo por todos? Dar a cada uno no solo sus propios recuerdos, sino también una comprensión de las vidas de los demás. Va a cambiar todo, susurró Dolores, con los ojos abiertos al darse cuenta de las consecuencias de tal decisión. Exactamente, asintió Alejandro. Piénsalo. Si cada habitante de la ciudad entiende el dolor, las alegrías y los temores de sus vecinos, creará una conexión increíble entre las personas. Tal unidad puede ser la defensa más poderosa contra el mal antiguo. El sargento García frunció el ceño. ¿Pero no sería una invasión de la privacidad de las personas? Todo el mundo tiene secretos que le gustaría mantener. Es un riesgo, coincidió Alejandro. Pero no vale la pena arriesgarse por salvar no solo a nuestra ciudad, sino a todo el mundo. El padre Antonio asintió lentamente. Hay sabiduría en eso. Las escrituras hablan del poder de la compasión y la comprensión. Tal vez esta es la clave para una verdadera protección contra el mal. Continuaron discutiendo la idea, sopesando los pros y los contras. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Intentarán usar la piedra de las almas para crear un recuerdo común para todos los habitantes de Pueblo Sombra. Alejandro volvió a tender la mano a la piedra. Lo haré, dijo. Ya he experimentado su poder, puedo canalizarlo. El resto formó un círculo alrededor de él, colocando sus manos sobre sus hombros como muestra de apoyo. Alejandro cerró los ojos y se concentró, dirigiéndose mentalmente a la piedra de las almas. De repente, la habitación se llenó de una luz brillante que parecía atravesar las paredes y extenderse por toda la ciudad. Alejandro sintió un enorme flujo de información y emociones a través de él. Fue abrumador, casi doloroso, pero se mantuvo, canalizando la energía de la piedra. Cuando las luces finalmente se apagaron, los 5 cayeron al suelo, jadeando. Se sintieron cambiados, como si hubieran vivido 1000 vidas en un instante. ¿Funcionó?, preguntó el sargento García, con dificultad para ponerse de pie. La respuesta no vino con palabras, sino con sensaciones. Se sentían conectados entre sí y con toda la ciudad. Conocían los pensamientos y sentimientos de cada habitante de Pueblo Sombra, sus historias, sus esperanzas y temores. Dios mío, susurró Dolores, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, todos. Alejandro asintió, sintiendo lo mismo. Sintió el dolor de un padre que había perdido a su hijo, la alegría de los recién casados, el miedo del niño a la oscuridad, el orgullo del viejo maestro por su trabajo. Todas estas emociones y recuerdos se entrelazaron, creando una imagen increíble de la vida de toda una ciudad. Tenemos que subir, dijo el padre Antonio. Ver cómo ha afectado a la ciudad. Cuando salieron a la calle, fueron recibidos por una imagen sorprendente. La gente salía de sus casas, sus rostros expresaban una mezcla de shock, sorpresa y comprensión profunda. Los vecinos, que habían estado peleando durante años, se abrazaron con lágrimas en los ojos. Los extraños se miraban con calidez y compasión. Alejandro sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Se dio cuenta de que habían creado algo increíble, una sociedad basada en la comprensión y la empatía absolutas, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Tenían que aprender a vivir con este nuevo conocimiento, encontrar un equilibrio entre la memoria compartida y la individualidad. Y, lo más importante, tuvieron que usar este nuevo poder de unidad para proteger de una vez por todas a su ciudad y al mundo del antiguo mal. Mirando el Pueblo Sombra transformado, Alejandro sintió que estaban en el camino correcto. Cualquiera que sea la prueba que les espera, ahora los encontrarán juntos, como uno solo. Capítulo 9. Ecos del pasado y futuro.
Ha pasado una semana desde la activación de la Piedra de las Almas y Pueblo Sombra se ha transformado más allá del reconocimiento. Las calles, una vez llenas de tensión y suspicacia, ahora sonaban de risas y conversaciones animadas. Las personas que antes eran extrañas entre sí ahora se comunicaban como viejos amigos, compartiendo alegrías y penas. Alejandro observó estos cambios con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sintió que había tomado la decisión correcta, pero las consecuencias de esa decisión fueron más profundas de lo que podría haber imaginado. Una mañana se encontró con el padre Antonio en la iglesia. El sacerdote parecía cansado, pero un nuevo entendimiento brillaba en sus ojos. ¿Cómo te las arreglas, padre?, preguntó Alejandro. El padre Antonio suspiró. No es fácil, detective. Conocer los secretos y pecados de cada miembro. Cambia la naturaleza de la fe y el arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, nunca he sentido una conexión tan profunda con el rebaño. Alejandro asintió. Sabía de lo que hablaba el sacerdote. Él mismo ahora conocía cada crimen sin resolver en la ciudad, cada mentira y traición. Pero junto con este conocimiento vino la comprensión de los motivos, temores y circunstancias detrás de cada acto. ¿Y el antiguo mal?, preguntó Alejandro. ¿Sientes algún cambio en la impresión? El padre Antonio cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo. La impresión es más fuerte que nunca. La unidad y la comprensión que hemos creado realmente se han convertido en una poderosa defensa. Pero, Alejandro. Pero siento que el mal no ha desaparecido por completo. Cambie. Adapto. Me temo que puede encontrar nuevas formas de entrar en nuestro mundo. Estas palabras confirmaron los temores de Alejandro. Él también lo sintió, una sombra en el borde de la conciencia, un susurro en el silencio de la noche. El antiguo mal buscaba nuevos caminos. Durante los días siguientes, Alejandro notó cambios extraños en el comportamiento de algunos residentes. La gente comenzó a quejarse de pesadillas, de sentir que alguien las estaba observando. Algunos afirmaron haber visto sombras extrañas moviéndose en la periferia de la visión. Preocupado por estos informes, Alejandro reunió un consejo que incluía al padre Antonio, el sargento García, Dolores y varios otros residentes respetados de la ciudad. Creo que el antiguo mal ha encontrado una nueva forma de afectarnos, dijo Alejandro. Usa nuestra memoria compartida contra nosotros, penetrando en nuestros sueños y pensamientos. Pero, ¿cómo podemos luchar contra algo que existe en nuestras mentes?, preguntó el sargento García. Dolores, quien últimamente ha pasado mucho tiempo en la biblioteca estudiando textos antiguos, expresó. Tal vez la respuesta esté en la naturaleza misma de la Piedra de las Almas. Si puede unir nuestros recuerdos y almas, tal vez podamos usarlo para crear un escudo mental. La idea era arriesgada, pero se dieron cuenta de que no tenían otra opción. Tuvieron que actuar antes de que el antiguo mal se volviera demasiado fuerte. Al día siguiente, toda la ciudad se reunió en la plaza principal. Alejandro estaba de pie en el centro sosteniendo una piedra de ducha. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también el apoyo de todos los habitantes de Pueblo Sombra. Hemos creado esta unidad juntos, se dirigió a la multitud. Y juntos lo defenderemos. Concéntrate en la luz dentro de ti, en la conexión que compartimos. No dejes que la oscuridad entre en tus pensamientos. Cuando Alejandro activó la piedra, la plaza se llenó de luz brillante. Las personas se unieron para formar una cadena viviente. Sentían cómo sus mentes se unían, creando una poderosa barrera mental. De repente, el aire a su alrededor se oscureció. Las sombras se espesaron, tomando formas amenazantes. Un antiguo mal atacó, tratando de abrirse paso a través de sus defensas. Alejandro sintió que algo oscuro y frío intentaba entrar en su mente. Pero se mantuvo concentrado en la luz y la calidez de la conexión que compartía con los habitantes de la ciudad. La batalla de la razón y la voluntad duró, al parecer, durante siglos.
La gente temblaba de tensión, pero no rompía el círculo. Su unidad era su fuerza, y de repente, tan repentinamente como comenzó, el ataque se detuvo. Las sombras se disiparon y la plaza fue inundada por la cálida luz del sol. Alejandro abrió los ojos y vio caras sonrientes, aunque cansadas, a su alrededor. Lo hicieron. Repelieron el ataque de un antiguo mal, pero sabía que esta era solo la primera batalla de una nueva guerra. El antiguo mal no ha desaparecido, se ha retirado para reagruparse y crear una nueva estrategia. Pueblo Sombra ha cambiado para siempre. Ahora no era solo una pequeña ciudad en las montañas, sino un puesto de avanzada en la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Y Alejandro entendió que su papel en esta historia apenas estaba comenzando. Capítulo 10. El nuevo amanecer. Han pasado 3 meses desde la gran batalla de la plaza. La vida en Pueblo Sombra ha encontrado un nuevo ritmo, equilibrando entre lo ordinario y la constante preparación para nuevos ataques del antiguo mal. Alejandro se convirtió en el líder no oficial de la ciudad, aunque nunca aspiró a ese papel. La gente recurrió a él en busca de consejo y apoyo, confiando en su intuición y experiencia. Una mañana, mientras Alejandro hacía su habitual recorrido por la ciudad, una niña, María, corrió hacia él. Sus ojos estaban muy abiertos de miedo. Señor Alejandro, soltó, lo he vuelto a ver. La sombra está en mi habitación. Alejandro se arrodilló para estar al nivel de los ojos del niño. No tengas miedo, María. ¿Recuerdas lo que dijimos? Concéntrate en la luz dentro de ti. Cerró los ojos y se acercó mentalmente a la memoria general de la ciudad. Sintió el miedo de María, pero también el amor de sus padres, el apoyo de los vecinos, el calor de la comunidad. Canalizó esos sentimientos hacia la niña y vio cómo la tensión salía de su rostro. Gracias, señor Alejandro, sonrió María y corrió a jugar con sus amigos. Este pequeño incidente le recordó a Alejandro la fragilidad de su nuevo mundo. El antiguo mal todavía estaba aquí, tratando de encontrar debilidades en su defensa. Más tarde esa tarde, Alejandro reunió un consejo en la iglesia. El padre Antonio, el sargento García, Dolores y otras figuras clave de la ciudad se reunieron alrededor de una vieja mesa de madera. Los ataques son cada vez más frecuentes, comenzó Alejandro. El mal se adapta, busca nuevos caminos. Dolores asintió. Me he dado cuenta de que es especialmente activo por la noche, cuando nuestras mentes son más vulnerables. No podemos vivir con miedo para siempre, dijo el sargento García. Tiene que haber una manera de deshacerse de esta amenaza de una vez por todas. El padre Antonio, que últimamente parecía especialmente pensativo, finalmente habló. Tal vez nos estamos acercando a esto incorrectamente. Estamos tratando de luchar contra el mal, pero ¿y si, en cambio, tratamos de entenderlo? Todos miraron con asombro al sacerdote. ¿Qué quiere decir, padre?, preguntó Alejandro. Tenemos el poder de la piedra de las almas, la capacidad de ver y entendernos unos a otros. ¿Qué pasa si tratamos de extender esta comprensión al antiguo mal mismo? La idea parecía loca, incluso peligrosa. Pero cuanto más lo pensaba Alejandro, más sentido tenía. Usted sugiere tratar de entender la esencia del mal, precisó. El padre Antonio asintió. Precisamente. Tal vez se convirtió en lo que es, debido a la soledad, la incomprensión. Si podemos penetrar en su esencia, tal vez podamos cambiarlo, o al menos encontrar una manera de coexistir. El plan era arriesgado, pero se dieron cuenta de que las alternativas, la lucha eterna o la destrucción total, eran aún peores. Durante las siguientes semanas se prepararon para el ritual. Alejandro pasaba horas meditando con la piedra de las almas, tratando de expandir su conciencia. El padre Antonio estudió textos antiguos en busca de pistas sobre la naturaleza del mal antiguo. Finalmente, en la noche de luna llena, estaban listos. Toda la ciudad se reunió en la plaza principal.
En el centro estaba Alejandro sosteniendo una piedra de ducha. A su alrededor formaron un círculo el padre Antonio, el sargento García, Dolores y otros miembros del consejo. Recuerda, dijo Alejandro, dirigiéndose a la multitud, pase lo que pase, agárrate a la luz dentro de ti. Nuestra unidad es nuestra fuerza. Con estas palabras, activó la piedra. Una luz brillante envolvió la plaza y Alejandro sintió que su conciencia se expandía, yendo más allá de la ciudad, corriendo hacia la oscuridad que siempre estaba al borde de su percepción. De repente, se encontró cara a cara con un antiguo mal. Era enorme, incomprensible, lleno de ira y dolor. Pero ahora, por primera vez, Alejandro podía ver su esencia, vio la soledad de un ser que existió durante eones, incomprendido y rechazado. Sintió su miedo al olvido, su deseo desesperado de ser parte de algo, y entonces Alejandro hizo lo que parecía imposible. Se acercó al antiguo mal, ofreciendo comprensión y aceptación. El momento se extendió a la eternidad. Y luego, el antiguo mal respondió. Se acercó a Alejandro, no con agresividad, sino con curiosidad. Una ola de energía barrió la plaza, por toda la ciudad. La gente se quedó sin aliento, sintiendo que algo había cambiado fundamentalmente en el mundo que los rodeaba. Cuando Alejandro abrió los ojos, vio que la piedra de la ducha había cambiado. Ahora brillaba no solo con una luz brillante, sino también con una oscuridad profunda y aterciopelada que no asustaba, sino que complementaba la luz. ¿Qué pasó?, preguntó el sargento García, su voz temblaba de emoción. Alejandro sonrió, sintiendo una nueva y profunda comprensión. Hemos alcanzado el equilibrio, dijo. El antiguo mal ya no es el enemigo. Se ha convertido en parte de nosotros, como la oscuridad es parte de la luz. El padre Antonio asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con comprensión. Como el día y la noche, como la vida y la muerte. Todas son partes de un todo. En los días siguientes, los habitantes de Pueblo Sombra comenzaron a notar cambios. Las sombras ya no asustaban, sino que daban frescura en un día caluroso. Las noches no se convirtieron en un tiempo de miedo, sino de paz y reflexión. La ciudad se convirtió en un lugar de verdadero equilibrio, donde la luz y la oscuridad coexistían en armonía. Las personas han aprendido a aceptar todos los aspectos de su naturaleza, encontrando fuerza en sus debilidades y sabiduría en sus errores. Alejandro sabía que su camino apenas comenzaba. Mantener ese equilibrio requerirá esfuerzos y vigilancia constantes. Pero ahora tenían esperanza para un futuro donde la comprensión y la aceptación superan el miedo y el odio. De pie en el balcón de su casa y mirando la ciudad transformada, Alejandro sintió una profunda satisfacción. Llegó a Pueblo Sombra como detective para descubrir el misterio de las desapariciones. Y finalmente reveló un misterio mucho más grande, el misterio del equilibrio entre la luz y la oscuridad que existe en cada uno de nosotros, y aunque su trabajo aquí estaba terminado, Alejandro sabía que nunca abandonaría esta ciudad. Pueblo Sombra se convirtió en su hogar y sus habitantes en familia. Juntos, continuarán explorando nuevos límites de comprensión y compasión, creando un mundo donde incluso las sombras más oscuras puedan encontrar su lugar en la luz.